¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Estado Nacional Prime. Este jueves 11 de diciembre estamos a 3 días, sí, solo 3 días de la segunda vuelta presidencial y analizaremos cómo llega Yanet Jara y José Antonio Kast al balotaje. Las campañas ya se cerraron y fue en la región de Coquimbo y en la región de la Araucanía. Además, esta noche conversaremos sobre los desafíos en materia electoral de este domingo con la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y presentemos a nuestros panelistas para analizar cómo estamos viviendo esta antesala del balotaje. En primer lugar, saludamos a Tatiana Clima, socia directora de Criteria Comunicaciones. ¿Cómo estás, Tati? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches y vamos a saludar a Gonzalo Miller, analista y académico de la Facultad de Gobierno de la UDD. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Partamos esta conversación y les quiero preguntar, ¿hay algo que pueda mover votos, o como se dice en estos días, mover la aguja a 3 días de las elecciones? Ya cerramos las campañas, vamos a estar con eso, ¿cierto? Se acabó la franja electoral, ya fue el último debate, entonces, ¿las cartas ya están echadas, Gonzalo? A ver, en la historia electoral, ¿ya? Un solo ejemplo. No es chileno, es en España y fue en Atocha, ¿no? Eso dio vuelta a una elección 3 días antes de la elección. Fue un ataque terrorista, pero se terminó dando vuelta a la elección. No tenía nada que ver con la elección propiamente, pero el mal manejo del gobierno provocó que el favorito terminara perdiendo y aquel que había ido de desafiante, que nadie de los grandes candidatos quiso ir, lo dejaron a ir y José Luis Rodríguez Zapatero terminó siendo presidente de España. Pasó hace un rato, sí, en 2004, casi 21 años ya. Sí. O sea, todo puede pasar, aún. Pero tiene factor que ser algo así. Ya, tiene que ser algo de una magnitud que conmocione a la ciudadanía, que se tome toda la atención. Y yo creo que, la verdad, estamos todos un poco cansados ya de las campañas. No sé si las campañas por sí mismas puedan tener... Ya hoy día cerraron, se acabaron las campañas. Y yo creo que la espera de ese terremoto no ocurrió. No, y tampoco queremos que pase algo como una tragedia, algo de la magnitud de Atocha, ¿cierto? Como país preferimos llegar tranquilos a las elecciones. Sí, claro. ¿A ti? No, yo creo que ya está bastante claro. A mí lo único que me queda la duda es si van a votar las mismas personas que votaron en la primera elección y ahí, bueno, se abre un espacio de análisis, bueno, que veremos el lunes. Yo opino lo mismo que Gonzalo, que por una cuestión de responsabilidad y respeto por quien va a votar, no hay ganador hasta que no se cuentan los votos. Pero evidentemente hay un par de millones de personas que no fueron a votar. No sabemos si ese mismo par de millones se van a quedar en la casa o si van a salir a votar, o si los que votaron no van a ir a votar. Y ahí hay un espacio que te podría dar cierta movilidad. No sé si da como para remontar. O sea, si votan las mismas personas que votaron en primera vuelta, uno podría más o menos suponer que la suma y resta de algo básico están como las cartas echadas. Pero no tenemos ninguna certeza de que eso se va a mover así. Así que más bien... Yo creo que en participación, yo creo que va a votar más o menos las mismas personas, ¿no? Fue 1,5 millones el que no fue a votar. Eso. Y el resto cumplió con su deber. De ellos, había 600.000 que fueron a votar nulos, ¿no? O sea, anularon a dejar en blanco el voto. O sea, también es una posibilidad, claro, que eso crezca, eso crezca o no. Y la expectativa de que cambie o no el resultado, no creo que tenga que ver tanto con la participación como sí con la campaña, con las preferencias, y se opera la matemática de la primera vuelta o opera algo distinto. Eso, efectivamente. Y ahí podríamos ver también, más que los debates, cómo funcionaron las campañas, lo que no vimos nosotros a través de los medios, cómo funcionó el despliegue nacional, si es que el territorio movió algo. Las redes sociales, que claro, a veces también juegan ahí. Pero la verdad es que yo no creo, a menos que, como dice Gonzalo, pase algo que nadie quiere que pase, pero que pase algo muy abrupto, no creo que hoy día pueda pasar algo que hayan dicho o no dicho en los cierres de campaña que cambie la brújula. Incluso el martes, cuando cerraron los debates, muy tarde acá, ¿no? En TVN, los dos candidatos tenían cara de alivio, así como... Al fin. ¡Fum! Se terminó. Sí. Y ya saben que les quedan un par de actos, pero ya se terminó la campaña. Es un momento muy tenso, el debate era la última instancia, como la última apuesta en términos de campaña, ¿no? Y a través de los medios, porque tuvo una cobertura muy amplia, ¿no? Sí. Mucho interés ciudadano. Pero claro, no movió la aguja, parece que no.
Y ya vamos a analizar también un poco de los efectos del debate, pero antes los quiero invitar a ver los cierres de campaña, Veamos. porque lo adelantábamos. Tuvimos cierre de campaña y los dos candidatos eligieron las regiones. Este jueves fue la jornada para que ya se cerrara con la ciudadanía todo tipo de evento electoral. ¿Dónde cerró José Antonio Kast? En la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía. Ahí estuvo presente el candidato y nos vamos a trasladar y a tomar contacto con Joaquín San Martín, que estuvo reporteando todo lo que pasó ahí en la región de la Araucanía. Joaquín, buenas noches. Agradecimientos a los miembros de su equipo, críticas contra la candidata Janet Jara, pero los dardos mayores fueron contra la administración del presidente Gabriel Boric. Fue parte de lo que dejó el cierre de campaña del candidato José Antonio Kast, el cual se realizó acá en la ciudad de Temuco. Una instancia que inició a eso de las 13 horas, cuando el abanderado arribó hasta la ciudad. Fue recibido por un número importante de adherentes, también otras autoridades electas, en este caso parlamentarios que fueron electos. Y una vez terminado esto, aprovechó de reunirse, tuvo diferentes citas privadas, además se suma que aprovechó de descansar el candidato y terminado esto, arribó hasta el casco histórico de la ciudad donde se realizó este cierre de campaña. Instancia que estuvo marcada, al igual que otros cierres, con esta utilización de los cristales antibala, los cuales se instalaron en el escenario, pero no solamente esta medida, sino también se extremaron aún más, ya que había carabineros que estaban apostados en uno de los edificios que estaba acá aledaño a la Plaza de Armas. Un discurso que se extendió por más de 40 minutos, donde hubo agradecimientos a los miembros de su equipo, pero las críticas se concentraron hacia el Ejecutivo. El gobierno lo pudo hacer bien, pero terminó destruyéndolo todo. Fueron parte de las declaraciones del republicano, quien también criticó lo que fue la gestión de la administración del presidente Gabriel Boric respecto a la megatoma en San Antonio. No solamente eso, sino también tuvo palabras para la candidata Janet Jara y el Partido Comunista. Tenemos parte de esas declaraciones que pasamos a escuchar. Sin comunismo en la moneda, pero con los comunistas en Chile portándose bien. Porque si yo salgo electo, y puedo jurar, quiero ser el presidente de todos los chilenos y demostrarle a cualquier comunista que uno puede defender sus ideas sin agredir, sin golpear, sin insultar, sin agredir las redes sociales. Y se lo dice alguien que ha sido agredido varias veces. Dardos al Partido Comunista, si lo decíamos. También hubo menciones a otras figuras políticas, entre ellas a personeros de Chile Vamos, también al presidente de Amarillos, Andrés Joanet, quien llegó hasta la Plaza de Armas, donde el candidato agradeció su participación, también su apoyo que quedó graficado durante esta semana, luego que él asistiera y tuvieron una cita en las dependencias del Partido Republicano en la comuna de Las Condes. Una instancia en donde también hubieron menciones y palabras para la región de la Araucanía, donde el candidato aseguró que se va a trabajar por recuperar la seguridad en la zona. Lo cierto es que ahora el abanderado se prepara para regresar a Santiago, aprovechar estos últimos días, concentrarse en lo que va a ser este balotaje del día domingo. El candidato tiene que ir a votar hasta la comuna de Paine y está a la espera también de lo que va a ser este conteo de votos y donde también el abanderado va a saber si es que resulta o no electo en esta carrera presidencial que ya está en la recta final. Joaquín San Martín, gracias y buenas noches. Ahora nos trasladamos al norte, a la ciudad de Coquimbo, porque esa fue la región escogida por la candidata del oficialismo, Janet Jara, para realizar su cierre de campaña. Vamos a tomar contacto de inmediato con la periodista Ignacia Jiménez. Nacho. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Con este escenario de fondo, la candidata presidencial fue el lugar donde definió cerrar su campaña, acá en la Plaza Vicuña Maquena, en el barrio Inglés, un barrio tradicional de la capital de la región de Coquimbo, donde la candidata tuvo palabras para todos los presentes, repasó parte de lo que han sido sus propuestas, dijo que su compromiso estaba con la seguridad pública, con la seguridad social y también con la seguridad de llegar a fin de mes, pero le habló puntualmente también a los coquimbanos acá en su ciudad. Les habló del triunfo de Coquimbo Unido hace un par de semanas, de las ganas de haber celebrado en este mismo lugar
que tuvieron los coquimbanos, pero también de propuestas para la zona, propuestas en materia de salud, pero también propuestas, por ejemplo, en materia hídrica, en la construcción de embalses para esta zona. Un cierre de campaña donde la candidata en un discurso de cerca de media hora repasó todas estas ideas y sin mencionar a José Antonio Kast de manera directa criticó, eso sí, a su sector. Revisemos parte de lo que fue ese discurso acá en la ciudad de Coquimbo. Esto no es teoría, esto es una realidad y eso es lo que pasó en la negociación de la reforma previsional. La derecha chilena rechazó además multiplicar el bono por hijo por 2 para reconocer de mejor forma las tareas de cuidado. No son teorías, no son conspiraciones, son realidad de lo que ha hecho la derecha chilena en nuestro país. Hay mucho en juego, tenemos que avanzar y no retroceder. Con eso, Janet Jara cierra definitivamente su campaña de primera y de segunda vuelta, ya preparándose para lo que va a ser el día domingo las votaciones. Hoy día duerme acá en la ciudad de Coquimbo, se devuelve mañana temprano vía terrestre hacia Santiago. Este día viernes no debería tener actividades públicas, nos decían desde su equipo, pero no se descarta que el día sábado se pueda dar algún tipo de reunión en señal de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante este proceso de campaña. El domingo, Janet Jara irá a votar junto a su familia en la comuna de Conchalí, va a esperar los resultados de esta elección en su comando ahí en Santiago Centro. Ignacia Jiménez, muchas gracias por el trabajo desde la región de Coquimbo. Bien, Tatiana, Gonzalo, hablemos de lo que acabamos de ver, ¿no? Estos cierres que además donde se eligieron las regiones. Para José Antonio Kast, la Araucanía, donde tiene al senador electo Carter, ¿cierto? El exalcalde Carter. Coquimbo, donde está Manu Cheri. O sea, son lugares importantes para cada uno de los candidatos. El senador Núñez, son bastiones importantes, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Son lugares, además Coquimbo ha sido un lugar que había sido históricamente un lugar muy cercano a la izquierda. Yo me acuerdo haber cerrado un par de, creo que alguna campaña de la expresidenta Bachelet también se cerró en Coquimbo. O sea, es como son zonas que yo creo que hay que ir a recuperar según lo que veo. Y bueno, no me sorprende tampoco que el candidato Kast vaya hacia el sur, donde claramente tiene cierta sintonía con un electorado que vota favorablemente por él. Yo creo que de eso se trata un poco los cierres, que cada candidato va a los lugares donde puede mostrarse visualmente y comunicacionalmente más acompañado, con más personas, con más fuerza. Sí, yo creo que no es casualidad, ambos eligen regiones donde les fue en el promedio mejor que en el resto de las regiones, ¿no? A Jara en Coquimbo y estuvo 3 puntos por sobre su promedio nacional, y en el caso de José Antonio Kast, si no me equivoco, en la Araucanía le estuvo 6 puntos arriba de su promedio nacional. Entonces, se sienten más en casa, más cómodo, tienen mayores facilidades. El senador Núñez, del Partido Comunista, seguramente es de Coquimbo, ¿no? Es de la región, y por lo tanto era un lugar seguro también para Janet. Y en el caso, como lo dijo Tatiana, ¿no? En el caso de José Antonio Kast, es una región donde tradicionalmente le fue muy bien. Recordemos, es una de las regiones que ganó el 2021 y que hoy día eligió a Rodolfo Carter y también a Vanessa Kaiser, 2 senadores de su coalición. Bueno, además partió también en la segunda vuelta José Antonio Kast en la región de la Araucanía, o sea, parte y cierra en la Araucanía esta segunda vuelta electoral. Gonzalo, Tatiana, hablemos también con la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa, que está en contacto con nosotros porque el domingo acá tenemos una elección que es importante, son varias horas, se movilizan muchos ciudadanos, hay otros tantos que participan como vocales. ¿Cómo está, Pamela? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. A ver, lo primero, partamos por lo que está pasando en esta noche de jueves, ¿no? Que se termina la propaganda electoral, ya no tenemos que verla en las calles, por decirlo así, se acaba la campaña y tenemos que esperar las elecciones. ¿Ahí qué rol tiene el servicio electoral? Sí, muy buen punto. Recordar que hoy día a las 23:59, o sea, en pocos minutos más, se termina el periodo de propaganda y por tanto también el periodo de campaña. Entonces recordarle a las candidaturas que después de ese horario ya no puede haber más propaganda, no se puede hacer mención a las candidaturas para que el proceso electoral que se comienza a instalar mañana se lleve a efecto de la mejor manera posible. Entonces lo que sucede mañana temprano a las 9 de la mañana, el día viernes 12 de diciembre,
ya se toma posesión de los locales de votación. Ya son más de 3.800, casi 3.900 locales de votación, tanto en Chile como en el exterior. Y en el caso de Chile, las Fuerzas Armadas y apoyados, ¿no es cierto?, por Carabineros, ingresan a los locales de votación junto con el personal del CERVEL, los delegados, juntas electorales, para poder recibir el material electoral. Entonces, muy importante, el día viernes y sábado lo que va a estar sucediendo es que se está implementando el proceso ya propiamente tal de todo lo que tiene que ver con la organización logística para que el día domingo, desde temprano, podamos acudir a votar todos los ciudadanos y ciudadanas, los electores y electores. Pamela, me quedó un tema pendiente respecto a la propaganda electoral para luego avanzar pronto al domingo, pero por ejemplo, lo que queda en las calles, ese tipo de propaganda que ya no lo vemos como antes, ¿ah? Pero eso, ¿quién tiene que retirarlo? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De las municipalidades o de los comandos? Las candidaturas, los comandos debieran retirar la propaganda, y hay equipos importantes de fiscalizadores del CERVEL que van a estar revisando esa situación. Pero es tarea principalmente de los comandos hacer ese retiro, y si no, es la municipalidad también la que en ciertas circunstancias genera el retiro de material. Bien, ahora para avanzar en el día domingo, ya mañana, claro, las Fuerzas Armadas toman justamente los locales de votación. De hecho, muchos colegios no tienen clases. El día sábado, ¿están llamados los vocales a constituir las mesas previo a lo que pasa el día domingo? Sí, es importante también señalar que en esta ocasión las clases del día viernes están suspendidas. Sí. Todos los locales de votación, que son establecimientos educacionales, suspenden las clases para que las Fuerzas Armadas puedan hacer ingreso y se pueda recibir y custodiar el material electoral que ya se comienza a distribuir. En esta ocasión no hay constitución de mesas el día sábado. Perfecto. ¿Por qué? Porque permanecen los mismos vocales que ya fueron vocales y ejercieron como vocales de mesa el domingo 16 de noviembre. Entonces, no tenemos constitución el día sábado y sí tenemos la instalación de mesas desde las 7:30 de la mañana el domingo 14 de diciembre. Se mantienen los mismos vocales, eso es importante. O sea, esperamos que el domingo la labor sea bastante expedita por lo mismo, por la experiencia, y además ahora ya no hay elecciones de diputados o senadores en las circunscripciones que así lo requerían en el mes de noviembre, ¿no? Sí, aprovecho de agradecer a todos los vocales de mesa, porque el 16 de noviembre fue la elección donde más tempranamente se instaló la gran totalidad de las mesas. Tuvimos en el caso del territorio nacional un 100% de mesas constituidas. Muy pocas mesas no se constituyeron en el exterior, que fue por razones muy específicas en ciertos países y territorios, pero en Chile a las 10 de la mañana más del 95% de las mesas ya estaban instaladas, así que un reconocimiento a los vocales de mesa, que sabemos que cumplen una labor fundamental, y como decías tú, ya son personas que tienen experiencia y por tanto estamos muy tranquilos porque sabemos que este día domingo van a estar temprano instalando las mesas, y es una votación que va a ser mucho más expedita porque es una sola papeleta, una sola cédula electoral con las dos candidaturas presidenciales, y estas candidaturas van a permanecer en los números que tenían en la elección del 16 de noviembre y por tanto también el orden de acuerdo a esos números correlativos. Nosotros como servicio electoral ya difundimos el facsímil de la papeleta, está en la página web del CERVEL, en la consulta de datos, también, ¿no es cierto?, en varios medios de circulación nacional se distribuyó, así que todas las personas ya pueden consultar y ver el facsímil de la papeleta para que tengan una idea cómo va a ser, pero va a ser más pequeña, solo 2 candidaturas, y recordar a todas las electoras y electores que tienen que marcar una preferencia para que el voto sea válido. Pamela, acá hubo también en el mes de noviembre, y siempre pasa, hay vocales que son obligados para que se constituya una mesa, sobre todo cuando falta alguien, y hay otros que finalmente terminan de voluntarios. ¿Ellos también están convocados? ¿Qué pasa con esas personas que no estaban en la nómina, no estaban en la lista, pero que terminan siendo vocal? ¿Ellos ahora son llamados oficialmente? ¿Qué pasa con esas personas?
Sí, ellos están convocados porque quienes ejercieron como vocales de mesa el 16 de noviembre deben constituirse el día 14 de diciembre. Y como esa es una función obligatoria, recordar que quienes no cumplen la función están sujetos a multas que van entre 2 a 8 UTM. Es una multa bastante importante, así que recordarles que deben presentarse en los locales de votación, en las mesas donde ellos ejercieron como vocales de mesa este domingo 14 de diciembre desde las 7:30 de la mañana. Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo del CERVEL. También estamos acá con Tatiana Clima, con Gonzalo Miller, que queremos sumar a esta conversación, esperando lo que va a ser el domingo, ¿cierto, Gonzalo? Para sí, conversar con primero, Pamela. imposible no partir felicitando a través de Pamela a las funcionarias del CERVEL, ¿no? Uno de los patrimonios democráticos que tiene todo nuestro país, no solo la confianza en el CERVEL, sino en la rapidez y en la exactitud de los resultados. Hubo elecciones el fin de semana pasado en Honduras, todavía no hay resultados. O sea, la comparación con respecto a cualquier país es muy importante, ¿no? Lo que tenemos en Chile para cuidarlo. Y mi pregunta, tú dijiste, son los mismos vocales, son los mismos locales también, ¿no? Pues desde la lógica de los que tenemos que ir a votar, son los mismos locales del 16 de noviembre y el mismo voto obligatorio. Es decir, si no vamos a votar, estamos corriendo el mismo riesgo de ser multados. Sí, buenas noches, Gonzalo, buenas noches, Tatiana, un gusto saludarlo. Bueno, primero agradecer a Gonzalo el reconocimiento a los funcionarios del servicio electoral, porque de verdad, para que las elecciones en Chile se desarrollen de la manera que se desarrollan y tengamos este reconocimiento internacional y también de la propia ciudadanía, hay mucho trabajo atrás, ¿ya? Entonces, siempre es bueno reconocer ese trabajo. Y como bien tú señalas, efectivamente son los mismos locales de votación, las mismas mesas de votación y el número de registro en el padrón electoral. Eso es algo que nosotros hemos incorporado en la consulta de datos y ayudó mucho a que las personas cuando llegan a votar puedan decir su número de registro y eso ayuda a que los vocales de mesa puedan encontrarte dentro del padrón, que es ese libro donde aparecen tus datos y tú tienes que firmar para votar. Los vocales son los mismos, el voto, como señalabas, es un voto obligatorio, y es un voto obligatorio en territorio nacional, no así para los chilenos que votan en el exterior, pero para los chilenos y chilenas, los ciudadanos que votan en territorio nacional, el no concurrir a votar está sujeto a multas que va de 0,5 a 1,5 UTM, o sea, puede llegar hasta 100.000 pesos la multa. Va a estar, ¿no es cierto?, establecido también hay ciertas excusas legales para las personas que estén, por ejemplo, a más de 200 kilómetros de su local de votación y, como siempre, van a poder presentar su excusa en las comisarías. Siempre va a estar abierta desde las 0 horas, ¿no es cierto?, del día 14 de diciembre, o sea, desde empezando el día 14 de diciembre, la comisaría virtual, donde tú puedes poner tus datos. Te van a dar un código QR y al otro día te presentas en la comisaría y el trámite va a ser mucho más rápido. También para las personas que estén enfermas, pero todas las excusas que no son estar a más de 200 kilómetros se tienen que presentar ante el juez de policía local cuando las personas sean convocadas a pagar las multas. Sí, Pamela, buenas noches. Bueno, hago extensiva el reconocimiento al servicio, básicamente en un contexto en que los servicios son todos cuestionados, el tener un servicio que por lo general no es cuestionado por nadie y que da esta tranquilidad, bueno, es bastante óptimo. No, solo para recordarle a los electores, tenemos estos horarios, ¿no? Y básicamente uno tiene la sensación y la ansiedad de que son solo 2 candidatos, por tanto la votación va a ser muy rápida. Nosotros que somos periodistas queremos saber más o menos cuánto se va a demorar el conteo de votos, pero entiendo que los horarios de apertura y de cierre están fijos, por tanto las personas pueden acudir a los centros de votaciones en un horario que está fijo y no porque se demoren más o menos y la cosa se empiece a poner más tensa, puedan perder su derecho a voto. Y eso, si lo pudieras explicar bien para quienes nos ven y se les olvida un poco esta nueva manera de cómo se manejan los horarios en los lugares de votación. Sí, perfecto. Bueno, nuestra legislación establece los horarios de votación, que van desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, es decir, hasta las 6 de la tarde. Pero también la legislación establece que si son las 18 horas, es decir, el horario de cierre de las mesas de votación, y aún hay personas
que están esperando para votar, haciendo fila en su mesa de votación o dentro del local de votación, tiene que seguir funcionando las mesas para que esas personas puedan ejercer su derecho a sufragio, ¿ya? Entonces, las personas tienen un tiempo que es bastante amplio, entre las 8 de la mañana y las 18 horas, para poder concurrir a los locales de votación. Ahora la mayoría de las personas tiene los locales de votación muy cerca a su domicilio electoral, porque hemos establecido este método de la georreferenciación de los locales. Entonces eso también ayuda. Recordar además que el transporte de metro, va a ser gratuito el día de la elección. También se refuerzan el transporte público, tanto en los sectores urbanos como rurales. Entonces se han puesto muchas facilidades para que las personas realmente puedan ejercer su derecho a sufragio, así como las personas que les toca trabajar ese día tienen un derecho a tener un permiso hasta de 3 horas para poder ir a ejercer su derecho a voto. Además, esta votación va a ser muy rápida. Nosotros, por la experiencia que hemos tenido, por los seguimientos que hacemos, cuando es una sola papeleta, en general las personas se demoran 1 minuto en votar, en todo el proceso del voto. Entonces, eso también hace que sea mucho más expedito. Probablemente no vamos a ver filas o aglomeraciones como hemos visto en otras elecciones donde hay múltiples papeletas. Así que eso, si las mesas se instalan temprano, entre las 8 y las 10 de la mañana, eso va a permitir que todas las personas puedan votar durante el día. También tenemos preferencia por las personas de la tercera edad o que tengan alguna dificultad para que puedan votar primero. Eso también se ha estado implementando. Hay instructivos que se le da a los vocales de mesa, y los delegados también de los colegios, de los locales de votación, están capacitados y están preparados para recibir a las personas que necesitan cualquier tipo de asistencia, que puedan ejercer su derecho a voto de la mejor manera posible. Pamela, acá, ¿cuándo un voto es nulo? Lo pregunto porque siempre hay apoderados de mesa, ¿cierto? Cuando está el conteo es público y los apoderados son importantes porque hay votos que a veces marcan tendencia, pero no están correctamente marcados como tiene que ser. Entonces, ¿cuándo un voto es nulo? Esto por las mismas preocupaciones que han manifestado ahí los candidatos. Sí, bueno, hay votos válidamente emitidos que son los que claramente muestran una preferencia. ¿Ya? Ese es un voto válidamente emitido. También están los votos en blanco, donde no hay ninguna preferencia. O sea, el voto no viene con ninguna marca. Los votos nulos son los que marcan, por ejemplo, 2 preferencias, o que tienen algún tipo de raya, que no queda claro si hay o no hay una preferencia, y que tampoco es un voto blanco. Pero también existen los votos objetados, cuando, por ejemplo, hay una preferencia que está marcada, pero hay alguna otra marca en la cédula, en la papeleta. Entonces, para eso, los vocales de mesa, ¿no es cierto?, cuando están haciendo el conteo de votos, que se hace a viva voz, están presentes los apoderados de las candidaturas, también pueden estar los electores y electoras. En Chile es muy transparente el proceso porque el conteo se hace a viva voz y en los locales de votación que están abiertos para el público, que quieran mirar eso. Entonces, ahí también cuando el voto marca preferencia, pero tiene algún tipo de marca que puede generar alguna duda, esos votos pueden ser objetados y toda la información queda en las actas. También me gustaría recalcar, porque es algo que nos preguntan bastante, nosotros en el servicio electoral, una de las cosas que nos hace tener esta alta integridad electoral es que los resultados que nosotros damos son resultados preliminares, pero están en línea y cualquier persona los puede ver. Bueno, muchos de los analistas, los periodistas están ahí siguiendo, pero además de ir subiendo, ¿no es cierto?, el escrutinio, nosotros escaneamos las actas y esas actas quedan inmediatamente en la página web, en la mesa respectiva donde se contaron esos votos, para que las personas puedan ver el acta también. O sea, está el resultado, pero también tú puedes ver el acta, y en esa acta están todas estas anotaciones. Por ejemplo, pasa que a veces las personas se equivocan en firmar y firman en otro recuadro que no era el de su nombre. Entonces eso también los vocales de mesa lo dejan consignado para que cuando venga la persona que le corresponde a votar pueda también votar, y eso queda especificado. Y bueno, nosotros hay 3 actas en cada una de las mesas, una que es la que el CERVEL recibe para hacer el escrutinio,
pero también hay un acta que va al colegio escrutador y otra al tribunal calificador de elección. Entonces, todos esos mecanismos de chequeo, donde hay muchos actores, instituciones involucrados, es lo que hace que nuestro sistema tenga tanta confianza y tanta legitimidad. Pamela, lo último y muy cortito, ¿a qué hora tendremos quizás los primeros resultados por parte del CERVEL oficiales? Y además, ¿con qué porcentaje se considera que ya se puede hablar de una tendencia? Bueno, si las mesas cierran a las 6 de la tarde, ahí el escrutinio debiera ser bastante rápido, así que yo creo que en la hora siguiente, alrededor de las 7, 7 y media de la tarde, podrían haber los primeros resultados preliminares, ¿ya? Nosotros en el Servicio Electoral nunca hablamos de tendencias, nosotros entregamos resultados preliminares. En general son los analistas los que comienzan a hacer análisis y a identificar cuáles podrían ser ciertas tendencias, pero nosotros como organismo técnico autónomo lo que nos corresponde es ir entregando los resultados de acuerdo al escrutinio que viene de cada una de las mesas. Y en ese primer escrutinio también recordar que es el momento en que CERVEL da los votos, los resultados que vienen del voto chileno en el exterior. Recordemos que las primeras mesas se abren en Australia y Nueva Zelanda el día sábado, más o menos a las 4 de la tarde. Entonces vamos a ir teniendo resultados antes y durante la elección, pero el CERVEL solo da esa información una vez que se cierran todas las mesas. Y esas mesas que vienen del exterior siempre van en el primer informe preliminar que nosotros vamos haciendo cuando alrededor de una hora y media después que se cierran las mesas, ya podemos dar los primeros resultados preliminares. Bien, Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, gracias por esta conversación con Estado Nacional. Muchas gracias, buenas noches y bueno, nos estaremos viendo el día domingo. Eso, queda mucho trabajo todavía por hacer para el Servicio Electoral. Ánimo a usted y a toda la institución. Muchas gracias. Y nosotros vamos a una breve pausa en Estado Nacional, pero al regreso vamos a analizar con nuestro panel cuándo será que se marca tendencia, qué pasó también, lo que quedó del debate Anatel que fue el día martes, eso y más cuando regresemos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Y lo habíamos prometido, regresaríamos a Estado Nacional con nuestro panel político. Estamos con Tatiana Clima y Gonzalo Miller. Y lo primero que les quiero preguntar es si tienen pronósticos para este día domingo. Estábamos hablando con la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL y ella dijo que a las 7 de la tarde íbamos a tener resultados. Poco tarde, me parece. ¿Ustedes creen que tarde? Sí. ¿Qué Sí, va a ser antes? Sí, yo también creo. La primera vuelta yo creo que ya fue antes, en la primera vuelta. Con el 1,6, por ahí ya salió el primer cómputo. Junto con los votos no extranjeros, ¿no? Pero y yo creo que a las 7 ya teníamos un segundo cómputo. Yo creo que esta vez va a ser algo parecido, va a ser muy rápido. Si mi memoria no me falla, el día del 2021 fue rápido también. Las segundas vueltas en general son muy rápidas. El conteo, todo el mundo quiere salir rápido de eso ya. Los vocales le damos las gracias, pero ellos también. Sí, es agotador el proceso. Quieren irse para la casa, ¿no? Así que lo van a hacer rápido, son solo 2 montones. Yo creo que dudo que a las 7 de la tarde no tengamos presidente electo. A las 7 de la tarde, Tati, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tendríamos presidente electo? Pero yo creo que así, si en la elección pasada con elección de parlamentarios más 8 candidatos, ya a las 7 sabíamos más o menos quiénes pasaban a segunda vuelta, las posibilidades de que hoy día, que el domingo, con solo 2 candidatos, como dice Gonzalo, un voto que va a ser rápido y una lectura de voto que básicamente yo creo que se va a resolver en pocos minutos. Y ahora hablemos de porcentaje. Tati, ¿cuál crees tú capacidad? Yo creo que va a ser un pronóstico? Yo creo que las encuestas, mira, yo creo que ahí las encuestas son las que han estado, bueno, ya llevamos unos días sin ver encuestas, de hecho tenemos un post-debate un poco en nebulosa. Si todo indica que la tendencia debiera seguir lo de la segunda vuelta, la verdad es que yo creo que van a dar, yo creo que un porcentaje, si se cuadran los números, así como se estaba en la segunda vuelta, yo diría que vamos a estar en torno a más de un 50, yo creo que podría ser más de lo que le ganó el presidente Boric al actual candidato Kast, más del 10% por lo menos. ¿De diferencia? Sí. Entre los dos candidatos. Sí. ¿Gonzalo?
Sí, yo también creo que la diferencia va a estar entre 16 y 20 puntos entre los dos candidatos. 16. Entre 16 y 20. 16, 20 puntos. 16 por el borde bajo, 20 en el borde alto. O sea, un 60-40, un 57-43. Y dentro de eso hay dos escenarios, ¿eh? Porque si uno lo lee a ambos candidatos, porque tienen efecto, ¿no? Más allá de que ganar, se gana con el 50+1, hay un efecto psicológico del triunfo, ¿no? Recordemos cuando Gabriel Boric gana con el 55%, sale muy empoderado, ¿no? Y así construye su gabinete y su primer año. Algo similar le ocurrió al presidente Piñera, que también ganó con 55% y hace algo similar, ¿no? Muy empoderado frente a los partidos y hace su gabinete con mucha libertad. Yo creo que si Janet Jara está más cerca del 40 que del 45, pongámoslo al revés, en positivo. Si está más cerca del 45, yo creo que ella va a poder decir, miren, con todas las dificultades, con un gobierno mal evaluado, con mi partido haciéndome zancadilla, fui capaz, tuve a 5 puntos de ganar. Yo creo que tiene una gran proyección el liderazgo de Janet Jara. Pero ya en 45, más por cercano eso, a eso. si ella se acerca a 40, Ajá. yo creo que va a ser una noche un poco solitaria, ¿no? Se tiende a ser así. Me acuerdo un poco la noche que tuvo todos los que pierden, ¿no? Alejandro Guillé, cuando se pierde con distancia, ¿no? Cuando las derrotas son duras, la misma Belén Matei cuando pierde con Michelle Bachelet. Son momentos duros y la política de eso se traduce en soledad. En el caso de José Antonio Kast, si él, la expectativa es alta sobre su triunfo, ¿ah? Por lo que mostraron las encuestas antes de la veda, por el ritmo, por la primera vuelta, la constitución de la primera vuelta. Recordemos, los candidatos de derecha obtuvieron el 50% de los votos. Los candidatos de oposición obtuvieron el 70% de los votos. Entonces, una primera vuelta que marca mucho la segunda. Estuvimos todos esperando qué pasaba que cambiara eso. Y parece que no lo encontramos. Entonces, la proyección de eso es que si Kast está más cerca del 60%, al igual que Boric, al igual que el presidente Piñera, perdón, al igual que el presidente Boric y al igual que el presidente Piñera, va a tener bastante libertad para armar su gobierno y su gabinete. Si se acerca al 55, entre más se acerca al 55, también, increíblemente, aunque sea una gran cifra, por el ambiente que hay, va a tener que dar algunas explicaciones. Hay muchos que se van a preguntar qué pasó, que de 50% solo logró recuperar 5% del resto de los votos, ¿no? Más allá de la derecha, como que no logró hacer algo más. Yo creo que esa es la evaluación, un poco los dos escenarios para cada uno de los dos, ¿no? Y nulos y blancos, porque acá, bueno, el Partido de la Gente hizo esta consulta, que no sabemos muy bien el detalle de cuánta gente participó, pero se habla de nulos, un llamado de Franco Parisi, que fue la tercera preferencia al nulo. Él dijo que participaron 10.000 personas. O sea, tenemos que mirar qué pasa con los votos nulos, pueden a lo mejor incidir en algo en este escenario que ustedes plantean. O sea, yo creo que al que le va a incidir, si es que logró instalar el mensaje comunicacional, básicamente yo he visto mucha gente que dice voy a anular porque hay cierto sector que llamó a anular y otra gente que está diciendo yo no voy, si pensaba anular no lo voy a hacer efectivamente para no dar la señal de que estoy en ese sector. Entonces yo creo que va a ser importante ver cómo se comporta ese electorado. Y yo creo que evidentemente es una lectura que hay que tener. Yo no creo que la gente que vaya a anular o votar blanco lo vaya a hacer por un llamado de una diputada o de un ex candidato presidencial automáticamente. No creo que los seres humanos funcionemos en ese nivel de... porque además está muy desprestigiado eso, como un orden de partido, uno como que ya... Pero evidentemente va a ser una señal que puede capitalizar comunicacionalmente mucho el sector de Parisi. Yo creo que hay que tener ahí un ojo puesto en eso, pero no perder de vista también que si sube mucho el nivel de nulos y blancos, hay una porción de la ciudadanía que básicamente decidió que ninguno de los dos candidatos los representara. Y uno creería que después de lo que ha tendido a pasar, después de los debates, la gente ha quedado con una sensación de un poco de desamparo, yo creo. Por las peleas, y yo creo que hay un sector que siente que en realidad esto se ha dado en un nivel que no quiere en este minuto, que es un nivel de agresividad y de confrontación que básicamente los deja como un poquitito afuera. Así que yo creo que por ahí yo entraría a leerlo el domingo. Gonzalo, ¿cómo leerías los nulos? Bueno, Franco Parisi hizo una apuesta política, ¿no? Sí. Evidente, de capitalizar algo que él intuye o desea, ¿no? Que capitalizar eso, los nulos básicamente, ¿no? El anular. Ya en la primera vuelta, con Franco Parisi en la papeleta, ya hubo 600.000 nulos y blancos. O sea, claro. Ese no se parte de cero. Esos 600.000 ya están. Uno tiende a decir, si con 8 no tenía candidato, lo más probable es que son personas que fueron a evitar la multa.
básicamente. Claro. ¿no? Tenía toda la oferta y consideró que quería evitar la multa, anuló o lo dejó en blanco. Si esos números crecen, recordemos, Franco Parisi sacó 2,5 millones de votos. O sea, tendríamos que contarnos, para el éxito de Parisi, ¿cuál es el rango? ¿Que la mitad de la gente le haga caso? O sea, que 1.200.000. O sea, que tengamos más de 2 millones de votos nulos y blancos. Claro, ahí yo creo que él podría decir, oiga, aquí Él pasó tuvo 2,5 algo. millones de votos. Sí, Ahí... que la mitad le haga caso. Claro. ¿Para qué le va a poner tan exigente la barrera? ¿No? Que la mitad de la gente le haga caso. Yo creo que no hay que confundir que Franco Parisi, el candidato del PDG, los 2,5 millones que lo votaron, no son del PDG. ¿no? Efectivamente. De hecho, cuando miramos la votación de su partido, es bastante inferior a eso. ¿no? Por lo mismo que a mí yo no tengo ningún problema en que hayan votado 10.000 personas en una consulta. No le quita valor a la consulta. A todos los partidos hay que medirlo igual. Elecciones internas de los partidos hemos tenido en todos, en algunos, en el Frente Amplio, en Evolución Política, con 6.000, 8.000 votos. O sea, yo a la consulta no le quito mérito. Pero lo que sí es parte de la apuesta política respaldada por el core, ¿no? de su partido, los militantes de su partido, pero que el ciudadano que lo votó, yo creo que lo votó por lo que escuchó de él, por la posición que quiso representar. Y si uno de nuevo mira las encuestas, ese ciudadano entró al juego muy rápido. Fue a elegir entre Jara y Kast. No se quedó afuera. Hablemos también de los ecos del debate, porque lo conversábamos fuera de cámara. Pareciera que fue hace mucho tiempo, de cara al domingo, como que queda atrás, pero hay temas que siguieron muy presentes en el debate. Por ejemplo, para Janet Jara, lo que dijo sobre María Corina Machado, además pensando que apareció justamente hoy en Oslo, ¿cierto? Y además el pago de TAC. Y para José Antonio Kast, quizás quedaron dudas todavía en torno a qué haría con la ley de 40 horas. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Hay temas que quedan presentes? Sí, o sea... ¿Están de acuerdo con esos temas? ¿Hay otros? En el caso del candidato Kast, yo creo que efectivamente hay preguntas que no han sido suficientemente resueltas. Hoy día nuevamente se abre un espacio de duda con las declaraciones del senador electo Carter, que señala que efectivamente van a haber recortes de programas sociales, pero que no se darán a conocer por miedo a que nos incendie la calle o que este gobierno lo... Entonces uno queda con una sensación de vacío ahí de información. Y en el caso de Jara, evidentemente las dos cosas que tú pones sobre la mesa, bajo mi punto de vista más comunicacional, son errores de frentón, de cuñas que no debieron estar en el debate. Y ahí en ese sentido es como enredarse en tratar de explicar, porque ella lo que dice básicamente es lo que escucha que ha hecho María Corina Machado en la prensa, pero instala un titular que uno que es periodista lo dejó puesto sobre la mesa, y el tema del TAC lo puso ella misma. Lo sacó ella en Archie. Entonces, básicamente, lo que ha quedado son errores de la candidata que ha cometido ella misma, no forzadas por el candidato Kast. Sin embargo, yo creo que lo que pasó el día del debate es básicamente como tú lo graficaste al inicio, es como que todos, incluidos, bueno, obviamente los candidatos, respiramos porque era un momento que estábamos esperando con mucha atención. Yo creo que no nos sorprendió a nadie lo que pasó. Fue un primer lapso del debate muy confuso para la gente. Algo pasó ahí entre medio que todavía no sabemos, que los candidatos llegan en un tono como menos de interrumpirse. O sea, fue muy complejo para los periodistas y para la gente en su casa. No se entendía mucho. Así que la verdad es que creo que fue un trámite que tenía que haber, pero no creo que haya efectivamente marcado más allá de esta tensión y de que efectivamente la gente estaba viendo un poco de morbo lo que estaba sucediendo en la televisión, pero no creo que haya servido para aclarar ninguna posición de fondo de alguna persona, la verdad. ¿Pero puede perjudicar a alguna candidatura estos temas que...? Siempre está la duda. Yo creo que primero, el debate sí es importante, o sea, no es que no tenga efecto. De hecho, la cobertura que tuvo fue importante, ¿no? La cantidad de personas que puso el televisor y vio las 2 horas y media, casi 3 horas, ¿no? de debate, fue muchísima, fue altísimo el rating, la cantidad de comentarios y todo. Fue un hito, el último gran hito de la campaña. Pero, y aquí yo invitaría, a muchos nos molestó, como decía Tati, los candidatos hablando al mismo tiempo. Ahora, eso tiene que ver con las reglas también. Esos 4 minutos abiertos, sin moderación, no están en nuestra cultura, porque fue de a poco, ¿no? Se empezaron a interrumpir, después empezaron a hablar encima, después ya hablaron en paralelo, ya no se entendía nada. Televisivamente muy feo además y confuso para el ciudadano. Se corrigió recién en el último bloque, en el último tramo. Pero yo creo que sí fue importante en varias dimensiones. José Antonio Kast,
yo creo que hay una frase que yo rescato que se hace cargo de crítica justa o cuestionamiento o dudas que quiso instalar también Janet Jara durante el debate, ¿no? Respecto de las 40 horas y otros temas, que tienen que ver cuando dice una frase que dice no va a haber ninguna pérdida de derechos adquiridos. O sea, de los derechos sociales que ya están, no se pierde ninguno. Porque habló en general, porque dijo, no, ya está en la lista la PGU, que sacaba esto, que sacaba este beneficio, que sacaba la gratuidad, que sacaba todo, porque en redes sociales uno ya está medio acostumbrado que el 80% de lo que está en redes sociales es mentira. Pero para la gente es como que te aparece de toda esa ola, ¿no? Permanentemente. Y lo descarta con esa frase. Y en el caso de Janet Jara, a mí lo que me llama la atención no es tanto lo de Corina Machado, sino que ella, cuando le preguntan por el proyecto de hidrógeno verde y Paranal, si tuviera que elegir, que un presidente no necesariamente está obligado a elegir, pero la pregunta era así y la asumió, bien por ella porque jugó a eso, ¿no? Podría haber dicho el presidente no tiene por qué elegir el presidente, pero le pidieron elegir y eligió el proyecto de hidrógeno verde. Dijo, aunque eso tenga contaminación lumínica y pueda afectar la capacidad que tiene Paranal y Chile, ¿no? y para el mundo de mirar hacia el universo, dijo, sí, se hace el hidrógeno verde. Es importante el crecimiento económico y el trabajo. Cuando yo escuché eso, yo dije, aquí hay algo más que una derrota electoral. Aquí hay una derrota cultural, porque escuchar a una candidata comunista decir eso, bueno, se tuvo que retroceder, ¿no? Tuvo que retroceder al otro día y todo, pero algo en el debate, en la competencia, porque un debate es tenso para los candidatos, están todo el rato viendo oportunidades. De hecho, Kast hace algo que no tenía preparado, porque yo entiendo que no conocía las preguntas. Si no conocía las preguntas, no tenía preparado, menos podía intuir lo que iba a decir Janet Jara, porque nos sorprendió a todos, yo creo a Kast incluido, y él decide hacer al revés. Dice, lo que yo tengo que, es tan disciplinado, yo siempre tengo que ser el opuesto, que lo hace al revés. Dice, no, yo protejo esta mirada al universo que tiene Chile y el mundo a través de Paranal y saco el proyecto, lo muevo, lo mando a Magallanes, lo borro por el lado. Dijo al revés, ¿no? O sea, eso me llamó la atención. Y lo último que me llamó la atención en el debate es que ambos coincidieron, nadie se dio cuenta, ni los periodistas se dieron cuenta. ¿En qué? ¿Qué punto? Coincidieron en una propuesta, pero yo tampoco, nunca lo iban a reconocer ninguno de los dos. Coincidieron en varias, o sea, en un par de veces y no se coincidieron en una propuesta que es generar una oficina para el seguimiento de los grandes proyectos de inversión en la moneda. Los dos lo tienen en su programa, se lo preguntaron a Janet Jara, lo escuchó José Antonio Kast, pero no le servía para contrastar. Entonces, claro, lo dejó para pasar. Diferenciarse. Ahora, tú decías, Gonzalo, lo leí en Exante, lo leí, que igualmente José Antonio Kast tiene una debilidad en los números y en este debate se volvió a ver, quizás en explicar bien. No es su fortaleza, claro. No es su fortaleza, de hecho se nota porque se preparó, trajo más números. En este debate dio muchos números, pero en el primero se equivocó. Ahora, se equivocó con tanta largueza que era obvio que era un error, ¿no? Porque de 1.200 a 1.200 millones de muertos, claro, era medio obvio. Era un enredo. Que no podía ser un número real, había un error. Pero se equivocó en un número. Después dio bastantes cifras, ¿no? Venía bastante preparado en eso. Yo creo que él mismo reconoce, y está bien, ¿no? Que si bien podía haber alguna duda, tenía que prepararse mejor. Además, después del desempeño de Archie, que estuvo medio flojito, el desempeño que tuvo en Anatel fue bastante superior. Y yo creo que el factor sorpresa, así como el factor sorpresa fue para Janet Jara en Archie, en este nuevo modelo, donde, por decirlo de una manera coloquial, el traje de Michelle Bachelet lo guardó y fue por Kast, pero de frente, ¿no? Lo fue a buscar de una manera agresiva, asertiva y permanente, que de hecho descolocó al propio Kast, quedó muy a la defensiva. En Anatel no. De hecho, Anatel abre Kast, inmediatamente ataca. Bajo la lógica de que la mejor defensa es el ataque. Y yo creo que eso influyó también yo creo que es algo que no leyó bien el comando de la candidata Jara. Yo creo que apostaron. Yo sí he escuchado gente que decía que era evidente que iba a llegar así Kast. Yo la verdad es que no lo vi venir tampoco. Sí, siempre pensé que iba a llegar mejor preparado para no repetir los depende. O sea, no tenía ni una duda que iba a llegar con más números, con más propuestas. No dijo depende, de hecho. No dijo depende. Quedó en cero pero el lo contador. que yo creo que sí pasó fue que se apostó porque él no iba a tener un rol más ofensivo. Y yo creo que cuando se sientan y Kast inmediatamente vuelve a ser, no tanto, pero un poquito el Kast de la elección 2021, es como que eso lo descolocó un poco a la candidata. Yo creo que jugaron un poco a esto de que él no se iba a atrever
a hacerle un tackle, a interrumpir, a defenderse, porque había adoptado esta actitud más pasiva en los debates anteriores. Y yo creo que eso, no, yo no he sido nunca candidata, pero yo creo que cuando tú vas preparada suponiendo que la actitud emocional y la disposición en un debate va a ser una y te pillas con que hay otra, y te sorprende, yo creo que te descoloca un poco. Así que bueno. Pero tiene razón Gonzalo, se me había olvidado el momento del Paranal, que fue un momento bastante así como... Sorprendente. Sí, fue sorprendente. Sí, fue sorprendente. Como que estoy escuchando lo que estoy escuchando, una cosa así. Hoy hablemos del domingo para ir cerrando, ya nos quedan pocos minutos, porque el domingo podemos tener una noche republicana, en el sentido, no estoy hablando del Partido Republicano, estoy hablando de la República. De la haciendo un pronóstico, Valentina. No, estaba diciendo, estoy hablando de la República, en el sentido que hay elecciones y que hay un momento en que todos se ordenan para reconocer a la candidatura que gana y que siga adelante el país. De hecho, ya se ha hablado mucho, hay información desde los contactos de La Moneda con las dos opciones de las candidaturas, entre ellos, para que los saludos protocolares. ¿Esperamos eso? Sí. Que el domingo vivamos finalmente una jornada donde yo creo que va a ser democracia. también muy temprano, en la medida que los resultados estén rápidos. También, yo no tengo ninguna duda que Janet Jara va a conceder o José Antonio Kast va a conceder, depende del resultado, ¿no?, que esperemos el domingo, y que el presidente lo haya llamado a ambos para invitarlo, entiendo, a La Moneda al día siguiente, a quien gane, obviamente. Habla de eso, ¿no?, de esa tranquilidad que tenemos los chilenos, que no solamente contamos rápido los votos, sino que no hay duda sobre las elecciones, no hay duda sobre los resultados. Y con el voto obligatorio, así como le reconocimos al CERVEL, ¿no?, su mérito, con el voto obligatorio se acabaron las discusiones. Ya no hay duda, porque ya votamos todos. Entonces no hay duda aquí de que, mira, si hubieran votado los que no votaron. Piensa tú que quien sea presidente, creo yo, me lo cobran si me equivoco, va a sacar más de 7 millones de votos. 7 millones de votos. Esa era la gente, en la primera vuelta del 2021 votaron menos de 7 millones de personas. Imagínate, con todos los candidatos, votaron menos de 7 millones el 2021, primera vuelta. O sea, la legitimidad de esta elección por la participación es fuerte. ¿Estás de acuerdo con eso, Tati? Sí, totalmente de acuerdo, y además no tengo ninguna duda. Creo que es muy bueno lo que hizo La Moneda, de dar esa certidumbre, porque hubo mucho cuestionamiento cuando ganó el presidente Boric. No sé si se acuerdan que si iba a haber o no iba a haber el llamado, que lo estaba dudando el equipo, el presidente electo en ese minuto, que era el presidente Boric. Creo que es muy bueno que esté ya claro que sea quien sea el ganador, va a haber un llamado, va a estar en La Moneda. Y evidentemente ahí ya empezamos a hablar de un traspaso de gobierno, y yo creo que también va a pasar esto, que gane quien gane, van a bajar un poco la intensidad, porque evidentemente ninguna de las personas, sea de derecha o de izquierda, aquí quiere que el presidente que llegue el 11 de marzo sea un presidente que entre por La Moneda lleno de críticas y lleno de malos augurios. Yo creo que también eso como que baja durante el verano y da espacio a que la gente como que respire un poco y no tenga esta sensación de que uno dice que si gana el otro se va a acabar el mundo, que nunca ha pasado. No, de hecho, no pasó. Se vive como una esperanza en los veranos, ¿no? Se vive como una esperanza y se deja de meter que cuando, yo me acuerdo cuando ganó el presidente Lago, eso ya pasó hace mucho tiempo, pero era si ganaba el socialismo, en la economía se iba a ir a las pailas y no pasó, y también ahora se dice que si gana José Antonio Kast se va a perder la democracia, y evidentemente eso tampoco va a pasar porque tenemos una estructura democrática que todos cuidamos, siendo de izquierda o de derecha. Espero que siga siendo así y que sea quien sea el ganador, las cosas se den por el bien de Chile de una manera, no voy a decir lo que dijiste tú, pero de una manera de Estado y que le beneficie a los chilenos y chilenas, y eso también tiene que ver con la disposición de un gobierno de inmediatamente abrir las puertas y empezar porque es un momento complejo, es enredado, la gente no entiende mucho, hay alta expectativa, y si gana el candidato Kast, eso le va a correr una cuenta, se han hablado de 100 días y qué sé yo, entonces uno esperaría que el gobierno abra rápidamente las puertas y que empiecen estas buenas prácticas de las reuniones bilaterales y de un traspaso ordenado para que el 11 de marzo, quien sea que entre en La Moneda, entre con todo claro. Oye, Valentina decía que el 15 de diciembre ya descansábamos, ¿no? No, el 15 de no empieza quiénes son los ministros. No, y estamos a 3 meses del 11 de marzo. 15 de enero, gabinete. Eso, 15 de enero gabinete, podría haber, de cualquiera de las dos. Tradicionalmente eso. Veamos. Hoy vamos cerrando Estado Nacional, agradecemos esta conversación. Dije, legitimidad de las elecciones, siempre es legítima, son las reglas del juego. Lo único que el peso de este voto obligatorio, obviamente, es otro escenario, pero todas las reglas del juego se han respetado aquí en las elecciones
desde el regreso a la democracia. Cerramos Estado Nacional Prime. Gracias, Tatiana. Gracias, Gonzalo. Todos invitados, todos y todas invitados, porque el domingo a las 5:30 de la mañana estaremos abriendo la transmisión aquí en Televisión Nacional de Chile. Información minuto a minuto y, por supuesto, en la noche, los resultados y su análisis. Que tengan excelente jornada. Esperamos el domingo entonces.